Freddie Mercury, una de las leyendas más grandes que el mundo de la música ha conocido jamás. Detrás mía se encuentra la casa en la que Freddie vivió sus últimos años de vida. Hoy vamos a estar explorando la casa de esta gran leyenda del mundo musical. Si no quieres perderte nada, suscríbete y quédate en este vídeo y comencemos. Hoy, amigos, nos encontramos en el barrio de Kensington, uno de los barrios más ricos que hay en la ciudad de Londres y que además fue el barrio en el que vivió la leyenda Freddie Mercury. Es un barrio muy rico y caro en el oeste de Londres. Se encuentra a como 25 minutos del centro de la ciudad. Freddie no se quiso ir a las afueras. Aunque quería silencio, tranquilidad y privacidad, no se quería ir tan lejos. Así que decidió quedarse aquí en el centro de Londres, en uno de los barrios más seguros pero a la vez más caros de toda esta ciudad. Nació el 5 de septiembre de 1946, pero su nombre de nacimiento no era Freddie Mercury, sino que Farrokh Bulsara. No estoy seguro de cuánta introducción haga falta para Freddie Mercury, ya que es archiconocido, es una grandísima leyenda. Y aquí detrás mía se halla la calle en la que Freddie vivió sus últimos años de vida. La calle se llama Logan Place y vaya que se nota que es una calle con altísimo poder adquisitivo. Y también se puede observar a clara vista cuál es la casa de Freddie Mercury, ya que parece un museo. Aquí, amigos míos, es la casa de Freddie Mercury, la casa donde él vivió sus últimos años de vida. Desafortunadamente, Freddie falleció aquí, en esta casa, en 1991, un día después de confirmar públicamente de que tenía SIDA. Esta grandiosa casa fue construida a principios del siglo XX y Freddie la compró en los años 80 por 500.000 libras. Esta gigantesca casa cuenta con 8 dormitorios y con 2 pisos. Y hoy en día se estima que la casa vale alrededor de unas 20 millones de libras. Vaya que Freddie hizo una inversión increíblemente buena. Esta grandiosa casa ahora mismo pertenece a Maury Austin, la que fue la novia de nuestro amigo Freddie Mercury. Eso hasta que él admitió su homosexualidad y desde ese entonces siguieron siendo muy buenos amigos hasta el día de la muerte de Freddie. Imagínense cómo habría sido vivir aquí en esta calle hace 50 años y tener a Freddie Mercury como vecino, salir a comprar pan y encontrarte ahí a Freddie Mercury en medio de la calle. Otra cosa que caracteriza muchísimo a esta casa y la diferencia de las demás que la rodean es, además del hecho de que tiene un jardín gigantesco, el hecho de que tiene cámaras de seguridad por todos lados. La casa tiene su propio nombre, se llama Garden Lodge. Como ya habréis podido observar, vaya, está rodeada de un prominente muro que por lo menos 3 metros tiene, segurísimo. Un muro, vaya, muy macizo, muy potable, pero que en la punta tiene alambre eléctrico. Vaya, no me gustaría intentar entrar a la casa de Freddie. Antes todo este muro, que calculo que serán unos 20-30 metros, estaba llenísimo de pintura, mensajes y cartas de los fans. Os dejaré alguna imagen si encuentro por Google, pero la dueña de la casa decidió quitar todo eso y limpiarlo todo. Los fans lo siguieron intentando otra vez, pero Mary seguía limpiando el muro y finalmente hoy en día ya no se puede encontrar ni rastro de que antes aquí habían pintadas de los fans de Freddie. Aquí está la entrada, está con acrílico, que no sé muy bien para qué sirva, pero vaya, ahí te dice que no puedes pintar, que graffiti es un crimen, que no puedes hacerlo, que hay CCTV, cámaras en operación y que es propiedad privada, vaya, no intentes entrar dentro. No me imagino cuántas personas deben tocar aquí el timbre a diario. Y aquí tenemos una entrada secundaria, vaya, en la misma calle en la que está la entrada con acrílico, que es para deliveries, para envíos, para parcelas. Y aquí abajo, chequense esto, alguien ha dejado un mensaje. Lo acabo de leer, es una carta para Maury Austin, la dueña de la casa actualmente. Y básicamente dice que él ha hecho este dibujo de Freddie con muchísimo amor y que ojalá ella se lo quede. Y miren, o sea, miren la calidad de este dibujo. Creía que era una foto desde la distancia. Lo voy a dejar aquí porque vaya que es un gran trabajo artístico. El pana que haya hecho esto se merece muchísimo. Naomi Bukur, increíble trabajo, mi pana. Y de verdad, los fans siguen dejando rastro. Esta casa, además de tener un grado de potabilidad altísimo, pero que muy alto, también cuenta con muchísimas teorías y historias. Se rumorea que en una cena con Mary, Freddie le dijo a ella dónde quería que pusieran sus cenizas cuando él muriera. Freddie fue cremado, fue sepultado en el cementerio de Kensal Green.
de lo cual empezaron a surgir muchísimas teorías sobre su muerte y sus cenizas. Hay gente que dice que sus cenizas están escondidas justo aquí, detrás nuestra, debajo de un árbol. Otras personas dicen que sus cenizas están en Montreux, una ciudad en Suiza. Muchos otros aseguran que sus cenizas fueron esparcidas en diferentes teatros y anfiteatros de Londres. Eso para hacer referencia al gran artista que fue y a todo el legado que nos ha dejado hoy en día. Hay historias que cuentan que la casa de este callejón que estamos viendo aquí, justo al lado de la casa de Freddy, también eran suyas. Se dice que las utilizaba para cuando hacían fiestas y necesitaba mucho alojamiento para todos sus amigos. Imagínense cómo se ponían nuestros panas para necesitar 2 casas para alojarse y no liarla demasiado. Vaya que es un lugar bonito, un lugar chido, un lugar potable, porque no, un lugar tranquilo. También está como 20-25 minutos del centro de Londres en transporte público, en coche eso es mucho menos, serían unos 10 minutos. Así que vaya que he elegido Freddy una zona muy buena para vivir sus últimos 3-4 años de vida. Siento una emoción muy bonita y a la vez muy nostálgica por estar en este sitio. Vaya, solo pensad que aquí ha vivido un hombre que ha creado canciones tan míticas como las de We Are The Champions o Bohemian Rhapsody, que todo el mundo las conoce y todo el mundo las ha escuchado alguna vez en su vida. Sin duda alguna, nuestro pana Freddy ha sido una gran leyenda. Seguiré diciendo que me sorprende mucho el hecho de que esté en el centro de la ciudad esta casa realmente, porque la mayoría de la gente rica se va para afuera para estar más tranquilo y para tener más espacio, pero no, Freddy quería estar aquí. Y hasta aquí por el vídeo de hoy, mis amigos. Yo creo que hemos tenido una aventura bonita, una aventura épica, una aventura, vaya, con alto grado de potabilidad, visitando la casa de una leyenda como es Freddie Mercury. Recuerda que te puedes suscribir, me puedes seguir por Instagram o por la calle. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Adiós.